Así es, pero me gustaría que nos fuéramos ya con nuestro entrevistado, ya está conectado el doctor Fermín Reigadas Robles Gil. Él es cofundador y director de ejecutivo de Cántara Azul, tiene un doctorado del Grupo de Energía y Recursos de la Universidad de Berkeley en California. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Erika. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Pues sin duda el tema de los focos rojos es uno de los más apremiantes para atender en el país y vemos que pues la Conagua y la Secretaría del Medio Ambiente han ubicado 13 problemáticas o retos hídricos nacionales que tienen que ver con la baja disponibilidad de agua superficial, deficiente disposición del agua subterránea, monitoreo y medición, la mala calidad del agua que ya también en algún momento tuvimos oportunidad de platicar con usted, así como el deficiente manejo de agua potable, el insuficiente alcantarillado, las deficiencias en el saneamiento, así como en el riego y la baja eficiencia en el manejo de presas, así como la alta vulnerabilidad ante inundaciones y sequías. Doctor, me gustaría que nos diera su opinión al respecto. Sí, Erika, claro. Pues bueno, primero quiero comentar que estos focos rojos son realmente los focos rojos para el gobierno federal. No son necesariamente los focos rojos para la población de México. Lo que quiero decir con esto es que la problemática del agua genera conflictos y una serie de retos en el día a día en gran parte del territorio de nuestro país. Esto va desde, por ejemplo, dentro de una familia, las responsabilidades que se asignan de una forma sí, o sea, sin equidad, en las cuales las mujeres muchas veces son quienes tienen que ir y acarrear el agua. Estoy hablando de comunidades rurales donde cientos de miles de mujeres tienen que ir a acarrear agua varios kilómetros de distancia en formas muy precarias, limitando muchas otras formas de su desarrollo, de su participación comunitaria. Y esto no es visibilizado las problemáticas que están sucediendo en el día a día. También, por ejemplo, aquí en Chiapas nos ha tocado ver de primera mano cómo los ejidos, al desmantelarse, se han asignado las fuentes de agua dentro de las parcelas, que ahora ya se consideran como propiedad privada, y no hubo ningún cuidado en las últimas décadas para que esos espacios, esas fuentes de agua quedaran en espacios comunitarios. Entonces, al estar adentro de una parcela, lo que se ha dado mucho es que se empiezan a crear nuevos caciques del agua, ¿no? Personas que ahora cobran a su comunidad o a otras comunidades por tener acceso a un bien que es de la nación y que debería ser utilizado para el beneficio de todas las personas y no para obtener un beneficio económico o político de manera particular o privada. También, por ejemplo, pues vemos una serie de problemas como estos espacios donde se ponen los residuos sólidos de los municipios en una cañada y están contaminando de manera significativa el agua que es utilizada por otras comunidades río abajo. Sin embargo, este tipo de problemas afectan a poblaciones que han sido marginadas, vulnerables, y no son visibilizados o rescatados por las autoridades municipales, estatales o federales, y no aparecen en este tipo de espacios, ¿no? También quería comentar que pues gran parte de las problemáticas que fueron identificadas y las que no están siendo visibilizadas responden a un marco jurídico del agua que tiene 30 años, que fue desarrollado en una época que le llamamos neoliberal, pero que específicamente lo que creíamos en esa época como país, digo no como individuos, pero como país, era que el mercado era quien tenía la mejor forma de resolver los problemas. Entonces el marco jurídico que está explícito en la Ley de Aguas Nacionales, lo que dice es que el mercado es quien va a determinar los usos más eficientes del agua y a quien deben ser asignados. Genera algunos mecanismos de regulación en términos y por eso se crean concesiones que entrega la Comisión Nacional del Agua, concesiones o asignaciones a particulares o en algunos casos las asignaciones a instancias públicas que suministran agua a comunidades o a las ciudades, pero sin embargo en este mecanismo de regulación del mercado
es completamente débil, y cuando se junta eso con un desmantelamiento de las instituciones a lo largo de estos 30 años también, pues cada vez existe una menor capacidad del Estado para poder lograr una buena regulación, una buena reglamentación, y es lo que ha ido creando toda esta serie de problemáticas. Si bien se han podido atender en esta administración algunos de los puntos rojos, de los focos rojos, ha sido principalmente porque han sido casos emblemáticos que han llegado a la atención del presidente, y el presidente ha instruido o ha generado algunas condiciones para que puedan ser resueltos. Pero en un sector en el que lo normal es un problema, lo normal es un foco rojo, no podemos, la estrategia no puede ser el que exista una atención presidencial. Lo que se necesita realmente es crear un nuevo marco jurídico que tenga como sus principios y sus bases los derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución, y a partir de eso también el fortalecer las instituciones, no nada más a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal, para que realmente el Estado tenga la capacidad de convertir estos conflictos y transformarlos de una forma positiva y de resolver de fondo pues toda esta problemática que estamos viendo. Así es, doctor Fermín Reigadas Robles Gil. Le saluda a Sósimo Camacho y quería también preguntarle, bueno, la problemática del agua, ya sea por acaparamiento, por contaminación, por falta de disponibilidad y por tantas cosas que hemos estado ya enlistando en este programa, bueno, pues atraviesa todo el país y son muchísimos los conflictos en este sentido, como usted bien ya lo está señalando. Pero cuando hablamos de focos rojos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué le da esa categoría de focos rojos? En este caso para el gobierno, de acuerdo con el estudio, pero también para las organizaciones civiles que también suelen destacar que hay puntos rojos, puntos neurálgicos. ¿Qué es lo que les da esta categoría en estos conflictos hídricos? Sí, muchas gracias. Pues justo, o sea, lo que quiero tratar de expresar es que vemos de una forma muy diferente los focos rojos desde la sociedad civil que de este documento que desarrolló la CONAGUA y la Semarnat. Creemos que este documento, si bien obviamente está presentando problemáticas de agua, no necesariamente son las más profundas, las que afectan más a las personas o las que van en contra del bienestar de las personas, sino son las problemáticas que han llegado a tener más visibilidad. Entonces hay una construcción de focos rojos desde nuestro punto de vista errónea por parte de estas instituciones, porque al enfocarse solamente en las que logran tener visibilidad, pues no están, o sea, están, digamos, apagando un fuego. O sea, estos focos rojos lo ven como fuegos que están ahí, que algunos deben ser apagados, en particular los que lleguen a tener una visibilidad más mediática o que llegue a pegar a alguno de los objetivos que tenga el gobierno federal. Sin embargo, creemos, desde la sociedad civil, lo que creemos que es importante hacer es cumplir con lo que está en nuestra Constitución. Si en la Constitución ya tenemos en los primeros artículos reconocidos los derechos humanos, si más bien las instituciones como CONAGUA y Semarnat pudieran incorporar ya los derechos humanos como una de sus formas de mapear dónde están los problemas y de construir políticas públicas que busquen, no nada más en discurso, sino de manera directa, que busquen el cumplimiento y el ejercicio de estos derechos humanos, entonces realmente es donde veríamos un caso de avance muy positivo, pues, o generar las condiciones para afrontar todos los problemas que estamos viendo. Puedo compartir desde Chiapas, el foco rojo que aparece en este documento es Lagos de Montebello. Sí, claro, hay un problema en Lagos de Montebello, se está afectando un ecosistema. Sin embargo, hay ecosistemas que son afectados de una forma mucho más amplia y mucho más directa, y no se le pone ninguna atención. También se dice, bueno, pues es agua contaminada que va a afectar a la población. Bueno, el nivel de contaminación es alto, no es adecuado en los lagos de Montebello, pero no se compara con el nivel de contaminación en la mayoría de las comunidades rurales o en ciudades, que por la sobreexplotación de las aguas subterráneas, por sobreconcesionamiento y una mala regulación de esas concesiones, han llevado a que estas ciudades empiecen ahora a distribuir agua con arsénico, con flúor, con nitratos y con muchos otros contaminantes. Entonces, estos focos rojos en realidad no están respondiendo a la problemática de la población, están respondiendo a la problemática que tiene el gobierno en la administración de su trabajo. Y entonces
aquí es donde queremos, sí, que se resuelvan los focos rojos que están ahí, pero más bien lo que se tiene que hacer es utilizar otra perspectiva que esté alineada con nuestra Constitución para identificar dónde están los problemas más severos, por qué se generan estos problemas, y entonces, en vez de estar apagando un fuego, hacer una modificación significativa a las políticas públicas, al marco jurídico, y realmente fortalecer las instituciones de nuestro país. Sí, doctor, justamente a finales de este año que pasó, tuve oportunidad de estar en Chiapas, y bueno, algo que me llamó mucho la atención fue pues gran cantidad de laboratorios que hay en algunas regiones, y bueno, pues, charlando con algunas personas me decían es que el agua está realmente contaminada y el impacto que hay, pues sí, sobre la salud de las personas es realmente preocupante, y bueno, ha generado esta cadena de laboratorios para asistir al sistema de salud y que las personas sean atendidas. ¿Cuál sería como, pues sí, otro de los retos que se tendrían que sumar a pues sí, plan que ya tiene la Comisión Nacional del Agua en esta materia? Porque realmente se me hizo preocupante. Sí, pues describo un poco lo que sucede aquí en San Cristóbal de las Casas. Aquí, como en muchas otras regiones, la cuenca ha sido degradada a través de la deforestación, entonces cuando llueve el agua escurre muy rápido, arrastra parte del suelo, y además pues los agroquímicos que se utilizan en el suelo, los cuales llevan ya de por sí una contaminación, y luego cuando viene la época de sequías, como ya no tenemos un suelo que haya absorbido el agua y que lo vaya liberando poco a poco y nos permita tener agua en la época de sequías, ahora ya tenemos en un espacio donde son las regiones donde más llueve en México. En marzo, abril, la ciudad sufre de manera significativa en ya no tener disponibilidad de agua. Ahora, esa agua parte de esa agua es extraída por el sistema operador de San Cristóbal de las Casas con un método muy básico de cloración, y se distribuye agua que en general está contaminada, y después esa agua es utilizada por las personas que vivimos en la ciudad y no existe una planta de tratamiento. Entonces, toda esa agua va de manera directa a los ríos que pasan por la propia ciudad. Pareciera que estamos como en la Edad Media con estos drenajes a cielo abierto cruzando la ciudad. Y después, de manera muy similar a lo que sucede en el Valle de México, hay un túnel emisor que lleva el agua a una región donde hay un espacio de riego donde se generan gran parte de los vegetales que se consumen aquí mismo en la ciudad, y se crea un ciclo en el cual las heces fecales con todos los patógenos acaban en los vegetales, regresan a la ciudad, los consumimos, y entonces tenemos enfermedades como salmonelosis, tifoidea, que son lo común, y uno, si llega a vivir aquí, asume que pues, nos va a dar ese tipo de enfermedades en un muy corto plazo. Y eso es lo que ha llevado en gran medida pues, a todos estos laboratorios, porque constantemente la población se está enfermando. Ahora, además de esto, en medio de la ciudad tenemos humedales que son reconocidos como sitio Ramsar y que son esenciales tanto para los ecosistemas y la biodiversidad que existe en ellos, como por los servicios que nos pueden brindar a la población cuando son de manera funcional. Sin embargo, lo que ha habido aquí también es que no hay una planeación territorial adecuada, y entonces se ha construido sobre los humedales. Eso ha generado también un conflicto bastante significativo, en los cuales empieza a haber también ya violencia entre distintos barrios de la ciudad por la escasez del agua, por el control de los espacios que son utilizados para la recarga del agua. Y en todo este tiempo pues hemos visto una muy poca efectividad tanto de las instituciones, principalmente de las instituciones municipales, pero también de las instituciones estatales, y todavía más lejana pues la Comisión Nacional del Agua y la Semarnat, los cuales han perdido su capacidad operativa para poder resolver este tipo de problemas. Las instituciones federales en México en el sector hídrico se construyeron mucho con una visión de implementar infraestructura, pero en realidad de fondo el problema tiene que ver con cómo se planea, gestiona y organiza el territorio, y además también cómo se administra y gestiona de una forma sustentable, equitativa e integral el recurso hídrico. Y las instituciones no tienen esas facultades, o muy fácilmente obvian esas facultades y se siguen concentrando en la implementación de infraestructura.
entra en una gran crisis en México cuando se reduce la inversión en el sector hídrico, un poco a finales del sexenio pasado, pero todavía de una forma mucho más profunda en este sexenio. Y entonces, pues, esas instituciones que estaban desarrolladas para implementar esa infraestructura ya ni siquiera pueden cumplir con esa función. Entonces, sí vemos en el sector hídrico de manera muy clara, o sea, no ha llegado la transformación el sector hídrico, y este tipo de focos rojos visibles para el gobierno federal, pero en particular los problemas y los conflictos que vive la población en el día a día, en particular la más vulnerable, han ido creciendo y no vemos en el corto plazo ninguna capacidad del gobierno federal para poder cambiar de manera directa el modelo de gestión del agua y hacer que una transformación llegue aquí. El primer paso para eso sería claramente una aprobación de la Ley General de Aguas, que lleva también ya casi una década en retraso, y que se elimine el marco jurídico actual, que es la Ley de Aguas Nacionales, que nuevamente lo que buscaba era entregar el agua al mejor postor y dejar que el mercado se regule de manera sola. Sí, doctor Fermín Reigadas Robles Gil. Bueno, también preguntarle sobre a qué se debe esta falta de capacidad de las autoridades federales a las que usted ya hace referencia. Se lo pregunto porque, bueno, pues sí, tuvimos una Conagua que en los últimos 30, 40 años enfocó todo su modelo hacia la privatización, hacia el favorecimiento del acaparamiento, hacia el favorecimiento de los intereses empresariales. Llegó después ahora ya un gobierno que dice que está en contra precisamente de este modelo. Cuando llegó vimos un sospechoso incendio en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, donde también ahí incluso se quedó borrado pues para siempre evidencia sobre las concesiones que se habían otorgado en el sexenio, en el tramo final de Enrique Peña Nieto, y supuestamente tenemos ya ahora otra Conagua, pero esta Conagua ya es también ya tendría esta orientación de devolver el agua a los intereses nacionales de las comunidades, de los pueblos, de las comunidades agrarias incluso, o todavía tenemos una Conagua con resistencia precisamente para afrontar o abrazar otro modelo de gestión del agua que tendría que ver con precisamente los intereses nacionales y de las comunidades. Muchas gracias, Sosimo. Pues sí, yo creo que la forma en la que haces la pregunta justo vas como al grano de uno de los retos que vemos. O sea, si bien este gobierno con el Ejecutivo Federal planteando una transformación en la cual pone primero a las personas con mayor vulnerabilidad, pues yo en mi historia profesional yo creo que ha sido el mejor momento que ha habido para poder realmente resolver los problemas del agua. Sin embargo, yo creo que lo que se ha quedado mucho a deber por parte de la Administración Pública Federal es el crear una visión sobre cómo debería haber una transformación en el sector hídrico. Y las personas que han estado a cargo como titulares de la Conagua y de la Semarnat no han creado esa visión. Se han enfocado, yo diría, más a hacer su tarea, que es básicamente interpretar de una forma muy básica las indicaciones del presidente, navegar tratando de evitar los conflictos, operar de manera como un burócrata bueno, pues operar una institución resolviendo los retos más importantes y listo, pero sin llevar al país, sin reconocer esta gran oportunidad que tenemos como país, independientemente de partidos políticos. O sea, tenemos una crisis muy profunda del sector hídrico, un Ejecutivo Federal, un presidente que dice es momento de hacer una transformación profunda, y como sector hídrico, no nada más las autoridades, sino como sector hídrico hemos fallado en construir una visión de cómo el agua es un elemento fundamental para el bienestar de la población y cómo debería ser una de las estrategias más importantes para realmente lograr una transformación. El agua tiene esta gran oportunidad que toca todas las dimensiones de nuestra vida. El agua, si lográramos algo que es básico y común en muchos otros países de América Latina, que es el tener agua en la llave, que es de buena calidad y que la podemos consumir, que no tenemos que comprar pipas, no tenemos que comprar garrafones, eso impactaría la salud de las personas, de millones de personas en el país, y mejoraría la economía de las personas más vulnerables, que ahorita tienen que gastar muchísimo más que quienes tienen más recursos en el agua, porque tienen que comprar la pipa, el garrafón, tienen que hervir el agua y una serie de acciones más.
Por otro lado, en el tema de la administración, de la gestión del bien nacional, que son las aguas nacionales, que es uno de los bienes más importantes que tenemos como país, pues en vez de entregársela al mejor postor y permitirle, como decía uno de los comentarios antes de mi participación, que las empresas, algunas, no quiero decir todas, pero las empresas que contaminan, lo que están haciendo es pasando el costo de su operación al resto de la población. En cambio, si existiera una buena regulación de las descargas del agua, del uso de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales, generaríamos desde el sector hídrico, contribuiríamos a generar un ambiente de mayor competitividad económica, teniendo esquemas justos de competitividad, es donde realmente se desarrollan mejores empresas y donde el avance económico llega a la mayoría de las personas y no se queda nada más acaparado en un grupo pequeño de personas con influencia económica y política, que es lo que viene causando la desigualdad que tenemos en nuestro país. Entonces, definitivamente hay una falla muy grande, en parte por el presidente de no ponerle la atención debida al sector hídrico, y de mayor parte por quienes han asumido ser titulares de Semarnat, de Conagua, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que no han construido una visión de cómo el agua es fundamental para la transformación que requiere nuestro país. Doctor Fermín Reigadas Robles Gil, a mitad del camino de esta administración, ¿estamos a tiempo de sentar las bases para el cambio en el sector hídrico o considera que esto ya podría estar perdido? Pues creo que siempre nos toca trabajar con lo que hay y hacerlo, y aunque estuviera peor, pues tendríamos que pensar en cómo cambiarlo, ¿no? Entonces, sin embargo, sí creo que la ventana de cambio se va cerrando. Cuando empezó esta administración del gobierno federal, este sexenio, existían mucho mejores condiciones que ahorita. Sí vemos que, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Agua, pues como en cualquier otro espacio de gobierno, los intereses económicos tratan de incidir y de hacer que las cosas funcionen para sus intereses creados y no para el bien de la población. Y sí hemos visto, ¿no?, cómo en la Comisión Nacional del Agua tardó un poco más que en otras instancias el poder hacer una limpieza. Sin embargo, nuevamente, estos intereses o personas que representan esos intereses económicos empiezan a meterse de otras formas en los espacios legislativos, en las instituciones como la Comisión Nacional del Agua, en instituciones estatales del agua y en los municipios. Entonces, yo considero que en un siguiente sexenio, independientemente de qué partido llegue, ya sea un partido que no crea en la transformación que se necesita en el país, pues obviamente le va a dar más importancia a la forma en la que veníamos operando antes, que nos ha llevado a esta crisis. Y aún si fuera alguien de Morena, son generalmente las personas que han estado pues expresando su interés en buscar la presidencia, no tienen el conocimiento del territorio como lo tiene ahorita el presidente, y entonces yo creo que va a continuar. Si no actuamos ahorita, perdemos esta posibilidad de que las instituciones funcionen para la población y para la población en sus territorios, sino que las instituciones van a seguir respondiendo más a una versión centralizada y a los intereses creados que logran meterse a ellas. Entonces, definitivamente, o sea, el momento para mí era hace 3 años, era el momento ideal. Ahorita no se cuenta con las mismas condiciones, pero definitivamente existen mucho mejores condiciones que lo que creemos que sería en 3 años. Y eso nos lleva a que, pues también esto nos ha pasado porque hemos normalizado los problemas del agua. Nos hemos acostumbrado a comprar el agua de garrafón, nos hemos acostumbrado a comprar el agua en pipa y resolverlo de esa manera. Pero si seguimos la acción individual de normalizar esa problemática, cuando actuamos de esa manera como colectivo, pues entonces vamos construyendo y permitiendo que la crisis continúe. Entonces es fundamental que digamos, ya basta de que el agua que nos llegue esté contaminada, ya basta de que nos llegue agua una vez a la semana o una vez al mes. Y para eso existen las autoridades, o sea, pagamos impuestos y existe un gobierno para
para resolver ese tipo de problemas. Y entonces el Estado, el gobierno debería de resolverlos y necesitamos trabajar para que exista esa rendición de cuentas y que como ciudadanía en general, pues ya no permitamos que esto siga sucediendo. Doctor, pues le agradecemos mucho, doctor Fermín Reigadas Robles Gil. El momento de actuar es hoy, es ahorita, como dice. Muchas gracias por sus palabras, agradecemos la confianza en este espacio. Sosimo y Erika, muchísimas gracias por el trabajo que ustedes han hecho en visibilizar al agua y toda su importancia. Gracias, buen día.